Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Hola, tutorial. bienvenidos, bienvenida a un tutorial más del alimento diario. Nosotros estamos en el volumen El oír de la fe y hoy vamos a hablar de la semana 2 del alimento diario cuyo título es la verdad del Evangelio. Nosotros vamos a continuar mirando a la epístola de Pablo a los Gálatas con el enfoque en la cuestión de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si nosotros aún tenemos que vivir bajo la ley o no, ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿Y cuál es la relación de esto con la ley? También mirando un poco la experiencia, una experiencia específica envolviendo al apóstol Pedro y Pablo. Muchas cosas también vamos a ganar en esta semana. Este tema, la verdad, esta frase, la verdad del Evangelio, está en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Yo voy a leerles a ustedes, pero el contexto aquí, a partir del versículo 11, es que Cefas, o sea, Pedro, vino a Antioquía y Pablo dice que resistió cara a cara porque él se tornó reprensible. Y ahí él explica lo que sucedió en esta circunstancia. Versículo 12. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, Jacobo era uno de los presbíteros de Jerusalén y él quería que todos sean celosos de la ley. Él guardaba la ley. Comía con los gentiles, pero antes de esto Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero después que vinieron de parte de Jacobo se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judaizantes, aquellos que predicaban esta doctrina de que deberían ser observados ciertos requisitos de la ley. Y también los demás judíos disimularon también con él, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, que es la base de esta semana, que es la verdad del Evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, aquí tenemos este término verdad del Evangelio. Entonces, Pablo entendió que Pedro y Bernabé no estaban actuando de acuerdo con la verdad del Evangelio. Y en esta semana vamos a ver un poco más de la verdad del Evangelio, que es en oposición a aquello que Jacobo predicaba, aquello que estaba basado en la ley. Entonces, en el día lunes, el título es No ceder a las presiones y a las influencias de la práctica de la ley. La intención de Dios siempre fue dar vida al hombre. Nunca fue imponer ciertos requisitos, normas y leyes, patrones de comportamiento para el hombre. Dios quería que el hombre se alimentase del árbol de la vida, recibiese la vida de Dios y viviese por esa. Este fue el corazón de Dios. Y cuando nosotros vemos esta situación que expuso el apóstol Pedro y Bernabé, ellos estaban allí confusos en relación a la ley. Ustedes van a recordar en Hechos 10, Pedro en la casa de Cornelio se levantó y allí abrió la puerta de la iglesia a los gentiles. El Evangelio llegó también a los gentiles en la casa de Cornelio, a los que estaban presentes en esa casa. Porque hasta entonces ellos creían que el Evangelio era solo para los judíos. Ellos restringían esto. Cuando vemos Hechos 10, vemos que interesante. Había una presión muy grande, un recelo vemos en el corazón del apóstol Pedro de aproximarse a los gentiles. Aquí vemos en Hechos 10, versículo 28, él dice así, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Entonces aquí él estaba de cierta manera hablando, aún nos parece con un conflicto en la casa de Cornelio, que no era posible que un judío se aproximase a un extranjero, a un gentil. Esta era una determinación en la ley con un propósito específico de que el pueblo no se contaminase con idolatría y cosas paganas de otros pueblos. Y el apóstol Pedro continúa aquí, pero
A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamase como común o inmundo, relacionado a aquella imagen del lienzo que el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Ahí se abrió la puerta del Evangelio a los gentiles. Por causa de la cruz de Cristo no hay más división entre griegos y exita. Ustedes conocen bien este versículo de la Biblia también. Entonces allí Cefas quedó, Pedro quedó con recelo, y visiblemente nosotros vemos este conflicto que había en su corazón y también en Bernabé en relación a las presiones que venían de Jerusalén para que ellos viviesen de acuerdo con la ley. Y ahí Pablo, versículo 15 del capítulo 2 de Gálatas, continuando la lectura que comencé con ustedes. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces es muy claro que no depende de lo que yo y usted podemos hacer, nuestra capacidad, nuestras obras para ser salvos y justificados por Dios, considerados justos por Dios, sino que depende de la fe, es creer en la palabra de Dios, recibir a Dios como vida para dentro de nuestro espíritu. Entonces, esta oscilación, Pedro cayó y sucumbió con aquello que no es de la verdad del Evangelio, que nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. Nosotros somos libertos de la ley. En el día martes, el título es Recibir la vida por medio del Espíritu de Dios. Entonces, aquí habla un poco sobre la creación del hombre, cómo yo y usted fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Yo le pregunto, nosotros somos seres, carne, corporales, cuerpo, nuestra esencia es material o nuestra esencia es espiritual. ¿Cómo el hombre fue creado? Cuando usted mira a la humanidad, usted ve el hombre apegado a las cosas terrenales, el hombre apegado a las cosas materiales, viviendo en las cosas que son palpables y visibles. Pero el hombre no fue creado para ser un hombre material, sino un hombre espiritual. ¿Cómo sucede esto? Cuando nosotros miramos al capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice lo siguiente. Vamos a leer juntos capítulos 2 de Génesis, un versículo muy importante para que podamos comprender el sentido de nuestra vida, el propósito del hombre, para qué Dios nos creó y cómo nosotros debemos vivir delante la ley, el conocimiento del bien y del mal, como nosotros vamos a ver más adelante. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7 dice así: Entonces Jehová Dios formó al polvo del polvo de la tierra. Nosotros, nuestro cuerpo, entonces vino del polvo de la tierra, aquel muñeco que fue hecho por Dios, él vino del barro, la esencia es el barro. Y sopló. Esta segunda parte es muy importante. Él formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el hombre, para que él tuviese vida, él recibió un soplo de la boca de Dios. Y este soplo dio vida al hombre. Sin el soplo, el hombre no sería simplemente polvo, sería inerte, inanimado. Y el hombre pasó a ser un alma viviente. Entonces en este versículo nosotros tenemos tres ítems. Tenemos el cuerpo, el aliento de vida que fue soplado por Dios y formó el espíritu del hombre. Ya voy a leer unos versículos para ustedes. Y tenemos el alma viviente, cuerpo, alma y espíritu. El hombre tripartito fue formado de esta manera. ¿Está bien? Pero ¿qué es espiritual en el hombre? ¿Qué procede del soplo de Dios? Entonces nosotros tenemos un elemento que es la tierra y nosotros tenemos un elemento divino que vino de Dios. ¿Cuál es este elemento divino? El aliento que formó el espíritu del hombre. Entonces Dios, lo que es Dios en nosotros es el espíritu del hombre, que vino por el medio de su soplo, es por medio de este espíritu. Allí debería contener la vida de Dios y nosotros vivir por la vida de Dios, ¿está bien? Y el alma representa la identidad, la personalidad del hombre. Vamos a leer algunos versículos importantes sobre esto. Proverbio 20:27, él dice así. Un capítulo conocido para quien quiere comprender.
la esencia del hombre, la formación del hombre. Proverbios 20:27. Él dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esta expresión, el espíritu del hombre, en hebreo es neshama, que es la misma palabra para aliento de vida en aquel capítulo 2, versículo 7 que recién leímos de Génesis. Y aquí dice, nosotros no fuimos creados primeramente como materia, nuestra creación esencia es espiritual. El aliento de vida nos hizo divino, nos hizo existir, nos dio vida. Otros versículos importantes también en Job. Nosotros podemos ver en Job 33:4, que está anotado para mí. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Otro versículo, Job 34, 14 y 15. Él dice así, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Miren la importancia de esto. Si Dios pensase en sí mismo, retiraría el espíritu del hombre, recogería el espíritu de toda carne y toda carne fallecería. Entonces, nuestra existencia, nuestra esencia depende del espíritu. Por eso tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos dio vida. Nuestro espíritu es para contener la vida de Dios. En el día miércoles, continuando sobre este tema también, el título es La mayor tragedia de la humanidad. Continúa mostrando que la intención del hombre, de Dios, era que el hombre formado de esta manera comiese del árbol de la vida que representa a Cristo, representa la vida de Dios. Él debería vivir por la vida de Dios, ser gobernado por la vida de Dios. La vida de Dios viene y entra en el espíritu del hombre y a partir de allí se expande, crece, para alcanzar toda el alma y también el cuerpo del hombre, vivificar el cuerpo del hombre. Pero hubo una tragedia terrible, una tragedia en la historia de la humanidad, que fue la desobediencia a la palabra de Dios. Ustedes conocen esta historia de Adán y Eva. Y Dios creó al hombre con libre albedrío y el hombre optó por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando él hizo esto, el pecado y la muerte, por causa de la desobediencia, entraron en el hombre. ¿Qué significa optar por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es decidir que el hombre no necesita más depender de Dios. El hombre sabe, conoce lo que es bien y mal y vive de acuerdo con esta capacidad. Y este fue el gran error de Lucifer, el gran pecado. Su orgullo, él creía que podía hacer las cosas, ser como Dios, pensar como Dios, planear como Dios y ejecutar como Dios, lo que es imposible esto. Entonces este fue un gran problema para la humanidad. Aquí dice así, si el ser humano no necesitaría más molestar a Dios porque ya sabría lo que es cierto y lo que es errado. Pero Dios no quiere que vivamos por lo cierto y errado por nuestra propia capacidad. Dios quiere que el hombre viva por la vida divina. Por eso que fue una tragedia. Y el versículo muy conocido, Romanos 5:12, dice que por un solo hombre entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte y pasó a todos los hombres. Vean, el mero hecho de usted haber nacido, cuando usted nació, usted ya nació pecador. Usted ya nace con consecuencias de la caída del hombre, de esta tragedia. Todos los demás hombres nacen ya pecadores, nacen en el pecado. Entonces, por esto, el desastre, esta naturaleza pecaminosa, está desde la tierna edad hasta todos tienen esta naturaleza, todos son esclavos de la naturaleza del pecado. A veces no entendemos cómo una crianza, un niño pequeño ya es desobediente, que son frutos del pecado. Entonces esto fue muy triste para Dios, porque la salvación que Dios preparó está en un hombre, en que el hombre opte por la vida, buscar por la vida de Dios, vivir por la vida de Dios y no por su propia capacidad. Ahora, la salvación, Dios no dejó ahí. Dios nos salvó por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando nosotros recibimos esta vida, nosotros somos salvos. La salvación es muy simple. No exige nada de mí, solo creer. Vean qué simplicidad. No necesitamos pagar un precio, una penitencia, hacer una obra, cumplir algo. Todo es simple en Cristo.
y nosotros necesitamos solo creer para recibir la vida eterna. Y en el último día Él nos resucitará. Entonces, gracias al Señor por esta salvación. Bueno, pero ¿para qué sirvió la ley? Entonces, aquí hay una explicación también, que la ley sirvió de ayo, o sea, un tutor, un orientador. En cuanto Cristo no venía, en cuanto Él no venía, no viniese, el pueblo tenía una referencia de aquello que estaba en el corazón de Dios, era una referencia. El pueblo debería humillarse y reconocer que no tenía capacidad. Y allí mostraba, de cierta manera, un camino, la orientación que Dios tenía para el pueblo, para que él no se contaminase con las costumbres paganas de las naciones y de los pueblos de esa época que eran idólatras. Entonces, la idea era que la ley condujese a esta nación, a este pueblo, hasta Cristo. Cuando Cristo llegase, no había más necesidad de obedecer la ley, sino vivir por la fe. Entonces, de cierta manera, la ley guardó al pueblo del Antiguo Testamento. Por eso que Jacobo, en esta segunda etapa de la iglesia en Jerusalén, celoso de la ley, no tenía ningún sentido la forma en que él estaba actuando. Esto no era la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Cristo vino para que todo el hombre fuese libertado del pecado, liberto de la ley, y poder ahora vivir por la fe, vivir por el Espíritu y no más vivir por la ley. El día jueves, la justificación viene por creer y no por las obras de la ley. Y aquí habla un poco sobre Abraham. Abraham, la pregunta que yo le hago a usted, no sé si usted sabe o recuerda lo que sucedió. Abraham fue justificado por la fe, por tanto fue considerado justo delante de Dios, salvo delante de Dios. Después, o antes que él se circuncidó, usted va a recordar que Dios determinó a Abraham. Ahí comenzó esta práctica de la circuncisión, que era simplemente el sentido espiritual, que el hombre necesitaba librarse de la carne, el cuerpo caído, pecaminoso, esclavo del pecado. Entonces la pregunta es que yo le hago a ustedes, que la respuesta está en el día jueves. El hombre, Abraham, fue salvo antes o después que él fue circuncidado. Si nosotros respondemos que fue después, esto daría la justificativa para que los judaizantes dijesen: usted es solo salvo por una obra, la obra de la ley. Usted necesita circuncidarse, porque si no, usted no va a ser salvo. Pero la Biblia es muy sabia, la palabra de Dios es muy precisa y dice que Abraham fue salvo antes de circuncidarse. Entonces, ¿dónde nosotros vemos esto? Si ustedes, dice así, aquí en el día jueves, si Abraham hubiese hecho algo por su capacidad, Dios lo justificase. Él sería justificado por sus obras, no sería más gracia sino pago. Sería él hizo algo, había una deuda y necesitaba hacer algo, pero es por gracia. Nosotros fuimos justificados por Dios no porque somos buenos, sino porque creímos en Jesús. Por eso no siga por el camino que los judaizantes seguían. Entonces, en Romanos capítulo 4, versículos 11 al 12, dice así: y recibió la circuncisión como señal, como el sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces él tuvo fe cuando estaba aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que creyesen no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Entonces, gracias al Señor por su sabiduría, porque no fue por algo que Abraham hizo, sino por la gracia que él fue salvo. Y es el mismo principio, se aplica a nosotros también. Solo que Abraham, aquí nos muestran, conocen esta historia, él recibió la promesa de tener un hijo, como Sara, aparentemente. Ellos ya eran mayores, no podía tener hijos. Él quiso agradar a Dios dependiendo de su capacidad y tuvo a su hijo Ismael con la sierva Agar. Y esto solo trajo problemas hasta hoy. La descendencia pelea con la descendencia de Isaac, que este sí es hijo de Abraham y Sara. Entonces Dios habló a Abraham una frase muy conocida que tiene que estar en nuestro corazón, que está en el capítulo 17, versículo 1 de Génesis. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto.
después de 13 años que Abraham tomó su decisión de actuar de acuerdo a su capacidad. Entonces Dios le dijo, yo soy todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto. El poder para agradar a Dios está en la vida de Dios, no en nuestra capacidad. Esto es lo que jamás debemos olvidarnos. Día viernes, no usar la propia capacidad para hacer la obra de Dios. ¿Quién somos nosotros? Aquí nos muestra, hasta hoy, los científicos quieren entender el universo, macrouniverso, microuniverso, elementos atómicos, subatómicos, electrones, física cuántica, tantas cosas misteriosas que hasta hoy el hombre no consigue comprender plenamente lo que Dios hizo y cómo Él actúa. Entonces Dios no necesita de la obra de la fuerza humana, Dios necesita de su y de mi capacidad. Todas las cosas son sustentadas por la palabra de su poder. Entonces no depende de nosotros, depende de su palabra, depende de su vida. Cuando nosotros vemos Hebreos 11:3, dice así, por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de manera que lo visible vino a existir por las cosas que no existen. Miren la importancia de la palabra. Y aquí también habla un poco de Lucifer. Miren qué interesante, si Dios quisiese que el hombre dependiese de su capacidad, Dios hubiese formado al hombre más capaz que Lucifer, que él lo fue. Cuando nos leemos Isaías 14, Ezequiel 28, no tenemos tiempo de aquí, muestra una persona angelical, un ser angelical muy capaz, extremadamente capaz, aparentemente aquel que era más capaz de todos, de toda la creación de Dios, de la creación preadámica, pero se enorgulleció. ¿Y cómo Dios creó al hombre? Dios creó al hombre capaz. Nosotros somos más poderosos que los ángeles. ¿Cómo usted me responde esta pregunta? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Si nosotros leemos, entonces Hebreos capítulo 2, versículos 5, vamos a descubrirlo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la capacidad de que el hombre tiene tan frágiles? Versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Vean, entonces por un poco nosotros somos menores que los ángeles, somos inferiores que los seres angelicales. Dios no quiso dar la capacidad al hombre, Dios quiso que el hombre, diferente de Lucifer, diferente de todos los seres de la creación, tuviese un recipiente en su interior que es el espíritu del hombre, para que este hombre recibiese la vida de Dios y viviese por la vida de Dios, dependiendo del Todopoderoso, de El Shaddai, como nosotros vimos refiriéndose así a Abraham. Entonces, este es un misterio, esto es maravilloso, pero esto tiene que llenarnos de temor para que nosotros no dependamos más de nosotros mismos, sino que dependamos siempre en todo de la vida de Dios. Sábado, yendo al final ya, somos libertados por la ley del espíritu de vida. Entonces aquí habla que la única manera de libertarnos de la esclavitud del pecado es crucificando a nuestro viejo hombre. Aquí refuerza que nosotros no somos justificados somos justificados por la fe. Hay un gran conflicto en todo cristiano, un gran conflicto. Dos yo. El incrédulo no tiene este conflicto. La vida de incrédulo en este aspecto es más simple de que aquellos que creen en el Señor, aquellos que son creyentes. Este conflicto está relatado en Romanos 7. Entonces Pablo allí, él dice que no entendía la manera de actuar, él intentaba agradar a Dios y no lo conseguía. Al final él dice, miserable hombre que soy. Él se humilló, él vio que no tenía ningún valor, pero él después percibió que hay una ley del pecado, de la muerte, que es como la gravedad. Por más que usted intente vivir por la ley de Dios, la ley va a exponer el pecado. Ella va a ampliar. Es una lupa. Ella amplía el pecado. Usted dice, yo hoy no voy a codiciar. Nunca más voy a codiciar. Parece que esto da más fuerza al pecado de la codicia.
Entonces hay una explicación sobre esto que es muy importante para ayudarnos cómo libertarnos de este conflicto. Y por otro lado, Pablo descubrió la ley del pecado de la vida, que el hermano Pedro dice que es como un cohete, algo que nos da fuerza para vencer la gravedad, para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, que es vivir por el Espíritu. Entonces, en cuanto a nosotros vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la esclavitud de la muerte y del pecado, tristes, angustiados, deprimidos y muchas veces criticando a Dios, y en los casos más extremos, abandonando a Dios, dando la espalda a Dios, porque no conseguimos vivir un vivir cristiano. Este conflicto tiene una solución, tiene una salida. Es la ley del espíritu de vida, es la inmersión, es grito de guerra, es un vivir intenso de la vida de la iglesia para llevarnos siempre a lo alto, siempre lejos del pecado, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza sino por la vida de Dios. Y el último día, el domingo, vivir por la fe en el Hijo de Dios y por la palabra. Termina con los versículos de Gálatas, versículos muy conocidos. Yo voy a leerles a ustedes. Capítulo 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, mi yo, el viejo hombre, el viejo marido, está crucificado con Cristo, está muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este yo, este viejo hombre, no vive más, mas vive Cristo en mí. Es el otro yo. Se mezcla con Cristo, se confunde con Cristo. Está tan unido que es el propio Cristo viviendo en nosotros. Esto es lo que yo y usted debemos anhelar. Estamos trabajando en esto, estamos viviendo para esto, pero tenemos que buscar a Cristo viva en mí. Yo no quiero vivir por mi viejo hombre. Trae tantos problemas, tantas complicaciones, no solo para mí, sino para las personas alrededor nuestro. Nuestra capacidad es un principio de Lucifer, el orgullo, pero yo quiero dejar todo de lado y vivir por Cristo, como así como la experiencia que Pablo tuvo. Y este vivir que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es un vivir aún en la carne. Dios no nos arrebató, Dios no nos llevó para Él, pero nosotros vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es una esfera en que el viejo hombre está crucificado, nuestra mente está en el Espíritu, nosotros vivimos en otra realidad, la realidad espiritual, por la fe en Cristo. Y este Espíritu, que es el Señor, Él tiene libertad. Hay varios versículos aquí en el domingo que ustedes pueden ver. Él es como el viento, Él sopla para donde Él quiere, usted no sabe para dónde va. Pasamos a ser sensibles del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces nosotros somos guiados por el Espíritu. Dios nos guía, nos conduce en nuestra vida diaria, cotidiana, en nuestras relaciones, nuestra profesión, nuestro vivir de iglesia, la predicación del Evangelio. Nosotros somos guiados por Cristo. Gracias al Señor, que Él murió, aquí dice, me amó y asimismo se entregó por mí. Y la conclusión que nosotros tenemos, que Él se entregó por un lado para desarraigarnos de este mundo perverso del yugo del pecado y también del yugo de la ley. Son dos aspectos de la salvación que están reforzados en esta semana, para que nosotros, yo y usted, podamos tener libertad para vivir en el Espíritu, agradando a Dios y dejando que a Dios alegre. Ciertamente somos bendecidos, también libertados, más felices, más leves, gobernados por la vida divina. Que el Señor bendiga esta semana, que usted no viva más por la ley, por su capacidad, sino que viva por la fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que Él conduzca su vida en todos los aspectos, te guíe, te gobierne. El Señor te bendiga. Amén.